Rafael, empezó una sincronía muy fuerte con el número 33. Se empezó a manifestar el número 33 en forma indistinta. Cuando yo miraba el reloj, la hora siempre tenía que terminar en 33, o de momento a otro algún vehículo que estaba manejando se ponía delante del mío y tenía la placa 33. Me iba a la gasolinera a abastecer de combustible el carro, el comprobante me salía 33, y así. Hasta una vez me acuerdo que estaba en un restaurante peruano que se llama Nazca, me tomé una fotografía y atrás en la mesa estaba con el número 33. Yo no me había dado cuenta. Ya en algún momento me sentí acosado, porque esto del 33 fue muy intenso, muy intenso. Pero también me dio a sí mismo la curiosidad de que algo o alguien estaba detrás mío tratando quizás de comunicarse o darme algún tipo de mensaje. Ese número 33, disculpa Martín, tú lo relacionas, para los que no saben, un poco con el tema extraterrestre, ¿no? Se relaciona el 33. Sí. ¿Tú lo sentías así también? Yo lo sentía como que había unas inteligencias superiores que estaban detrás, de alguna forma monitoreando mis movimientos, mis emociones, porque todo empezó a conectarse de una forma increíble, Rafael. Y a la vez empezaron los avistamientos. Empecé a visualizar de a pocos naves cilíndricas detenidas en el cielo en pleno día, a golpe de 5 o 6 de la tarde. Empecé a grabar ya las naves, y asimismo también se estableció una conexión muy especial con las personas. Yo empecé a trabajar después de construcción, empecé a trabajar como chofer de una empresa de servicio remis. Entonces todos los días yo tenía que estar transportando pasajeros, y muchos de estos pasajeros que subían a mi vehículo a veces me empezaban a hablar de cosas que yo estaba pensando, sin siquiera yo haberles nada en absoluto. Me empezaban a hablar muchas veces sobre temas ufológicos, sobre Machu Picchu, sobre civilizaciones antiguas, y eran cosas que yo en ese instante estaba pensando, sin habérselas dicho. Estacionamos los vehículos, como te digo, esperando ver alguna luz allí, y claro, yo tengo un determinado maestro que una vuelta me dijo: cuando todos están enfocados en ver algo allá, vos date vuelta porque atrás pasa algo. Date vuelta porque atrás está pasando algo, tal cual. Entonces me quedó como ya implícito en mí hacer ese recorrido visual hacia atrás unos minutos y volver a enfocarme aquí, mirar para arriba, para atrás. O sea, estoy 360 grados en lo que nos envuelve en ese ambiente. Sí. Y nos vamos a tener que trasladar hasta Saray, en la región de Raizán, en Rusia. También en el año 1990, y muy tarde por la noche, un granjero que también era brigadier retirado, Alexei Popov, regresaba a su casa después de su turno de trabajo en la granja comunitaria. Viajaba hacia la aldea de Kryovsky, cuando de repente sintió que estaba perdiendo el control de su automóvil. Se detuvo en medio de la ruta y quiso salir del auto para examinar el motor y las ruedas, pero se sintió francamente impedido de hacerlo cuando un rayo de luz brilló a través del parabrisas del vehículo. En ese mismo momento, increíblemente, iba escuchando música en su estéreo, salta la cinta de cassette, el cassette salta del estéreo, le pega en el brazo y se queda bastante desconcertado. Confundido, no entiende muy bien por qué, mira a su alrededor y, para su asombro, nota una luminiscencia en el cielo y ve como de pronto una típica ambulancia de emergencias Rafik, de hecho hasta anotó la patente, RAF 2203, desciende del cielo y aterriza en la carretera en línea recta con su coche. Repito, ve que viene una ambulancia flotando en el cielo, descendiendo en línea recta y aterriza en línea recta también con su coche allí, justo frente a sus narices.
Como si esto fuera poco, la puerta trasera de la ambulancia se abre y un asistente de hospital que tendría como mínimo 2 metros 30 de altura, no era para nada petizo, salta al suelo desde la parte trasera de la ambulancia. Hay que decir que no llevaba ni bata ni uniforme médico, el extraño, y como se imaginarán, parecía más extraterrestre que humano, por lo menos extraño que humano. Bueno, este humanoide caminó decidido directamente hacia el vehículo del testigo, y Alexei se mantuvo sentadito detrás del volante, tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Incluso dice que dudaba si es que acaso acababa de tener un accidente y se había muerto, y estaba por morir y estaba delirando. Pero resulta que se mantuvo sentado tras el volante tratando de entender qué sucedía, y sobre todo esperando a ver qué sucedía después, ¿no? Digamos que le faltaba el pochoclo, porque estaba viendo una película en la vida real, algo totalmente... Digo, que una ambulancia descienda delante tuyo, y claro, es como para sentarse a ver qué sucede después. Bueno, resulta que este paramédico de 2 metros 30 de altura se acerca al auto y abre muy bruscamente y sin ceremonias la puerta y saluda al señor Popov en ruso, pero con un acento muy raro. Entonces Popov lo saluda, le responde el saludo y le pregunta, el paramédico le pregunta a Popov: ¿qué haces aquí? Popov, obviamente sorprendido, responde: mire, regreso de mi trabajo, estaba de servicio en una granja colectiva. La pregunta tendría que haber sido al revés, ¿no? ¿Qué hace una ambulancia bajando a medio de la ruta? Pero bueno, dejémoslo ahí. Tras esto, el tema se pone más extraño porque el paramédico alienígena le hace una pregunta en tono totalmente amenazador. ¿Por qué has violado nuestras leyes? A lo que Popov no responde absolutamente nada y le dice: no vives, tú existes. Alexei responde: tienes razón, temeroso de decirle al visitante: no entiendo nada, ¿a qué leyes te estás refiriendo? El tema es que se queda callado por las dudas porque lo veía envalentonado, lo veía enojado. Así que se queda calladito la boca detrás del volante con la puerta abierta, con el paramédico allí un poco que increpándolo, preguntando por qué había violado sus leyes, y Popov preguntándose qué carajo estaba pasando. La realidad es esa. El tema es que no hubo explicación alguna, a diferencia de otros encuentros. Lo que sucedió allí fue bastante más extraño porque aparece una segunda figura gigante que sale de la ambulancia y se une a este otro extraterrestre. Parece que entre los dos humanoides se pusieron a charlar, por lo que Popov, que debe haber dicho: bueno, ya que estamos en esta, vamos a por todas, desciende del coche y se acerca a ellos para escuchar de qué hablaban. La verdad es que hablaban en un idioma, por lo menos para Popov, inentendible. Pero los humanoides, al ver que se había bajado del auto y que los estaba escuchando, se callan la boca y retroceden. Se quedan en silencio y lo miran. Vaya uno a saber si porque sospechaban que Popov podría comprender lo que decían, o porque estaba por aparecer el tercer humanoide. Un tercer humanoide muy particular,
porque era más alto que los otros dos, y no se acerca a Popov, sino que se acerca a los que se habían quedado en silencio y toma la mano de uno de ellos, en definitiva del primero que había bajado de la ambulancia, lo agarra de la mano, lo mira a Popov y le dice en un tono totalmente desmoralizado: no nos queda otra opción más que irnos ahora, y tú deberías ir a tu garage. Allí un hombre te está esperando con tu tractor. Dicho esto, los tres paramédicos, con muchísimas comillas, se meten dentro de la ambulancia furgoneta. Alexei Popov ve cómo se encienden todas las luces del vehículo y luego, lentamente y sin sonido, la ambulancia asciende hacia el cielo, ganando velocidad y perdiéndose de vista entre las estrellas. Esto podría quedar aquí, familia señalera, pero resulta que Alexei Popov, que se había dado cuenta que no había tenido un accidente ni que estaba teniendo algún tipo de alucinación, regresa al automóvil, lo enciende. Recordemos que estaba teniendo dificultades para conducirlo. Bueno, funciona correctamente y emprende el regreso para su hogar pensando en todo lo que había pasado. Ni siquiera recordaba lo que le había dicho el tercer humanoide. Para su sorpresa, al llegar a su casa y enfilar el coche para su garage, se da cuenta que delante de su vivienda, donde había dejado el tractor, que tenía problemas de motor, había varias personas. Aparentemente estos hombres eran mecánicos y estaban trabajando en el motor del tractor. Cuando Alexei Popov, que ya había tenido suficiente con el encuentro en la carretera, se baja del auto y se acerca a estos hombres que trabajaban en su tractor, uno de ellos, que estaba en la cabina, lo enciende y Popov escucha que el motor de pronto funciona correctamente. Ese motor que estaba roto mágicamente está arreglado. Los extraños mecánicos, que lucían perfectamente humanos, no dijeron absolutamente nada, ni aceptaron pago alguno. Simplemente se fueron caminando en medio de la madrugada ante la incrédula mirada de Alexei Popov, el granjero brigadier retirado que regresaba de una granja comunitaria y que se encontró con una ambulancia voladora y un tractor arreglado. De hecho, la ubicación del encuentro en la carretera fue visitada por un grupo local de investigación de ovnis y se detectó un fenómeno extraño, del cual obviamente no existen las fotografías en la actualidad, o por lo menos son muy difíciles de conseguir, y es que cuando tomaron fotos de esa zona durante la noche, se pudo ver en esas fotos un extraño haz de luz que se perdía en el cielo y que partía del lugar donde había estado apoyada aquella extraña ambulancia. La fuente es el grupo OVNI Raizan en Selskaya Zizn, el periódico de la vida de la aldea. Esto ha sido publicado también en Caleidoscopio Anómalo, en Moscú, en Rusia, el 27 de abril del año 1991.
Este otro correo electrónico que está dentro del archivo oficial de Registro Zombie existe en internet. Fue de una tal Nicole. Y se titula La gente sombra también aparece en Canadá. Y dice lo siguiente: crecí en la zona rural de Clinton, Ontario, Canadá. Y lo sucedió en una granja que compartía con mi hermana y mis padres. Mi hermana, a medida que crecía, tenía cada vez más terrores nocturnos y solía caminar hasta el final del pasillo que conducía a un descanso, y presta atención al descanso. Un descanso conectaba las escaleras entre mis padres y mi habitación. Es allí que sucedieron algunas cosas, porque es justamente el lugar donde mi hermana se paraba frente a la puerta de la habitación de mis padres, gritaba hasta que al despertar. Fue en este momento que las cosas comenzaron a desaparecer. Por ejemplo, el muñeco, el gusano luminoso, así era el nombre de mi hermana, para ser exactos, con el que dormía todas las noches y nunca pudimos encontrarlo. Nos hicimos un poco más grandes y sus terrores nocturnos comenzaron a decrecer hasta que se apagaron completamente. Entonces, de repente, algo sucedió. La almohada para dormir, preferida para dormir de mi madre, que era la única que utilizaba, desapareció una noche. Recuerdo su ira y los gritos de algo no se pierde así nomás. Incluso llegó a acusarnos a nosotras, a mí y a mi hermana, pero nunca pudimos encontrar ni la almohada ni el muñeco de mi hermana. Puede que haya sido más joven, pero tengo que confesar que alrededor de la edad de 6 años comencé a ver sombras extrañas. Lo inquietante es que comenzó con unas arañas, que eran como arañas de sombra, que se arrastraban por las mantas de mi cama. En ese momento sabía que tendría que esconderme debajo de las sábanas o presenciar lo que siempre seguía a las arañas de sombra. Un hombre sombra muy alto y con largas extremidades, inhumanas. Este hombre caminaba muy rápido por la acción, era hiperquético y a menudo se paraba a los pies de la cama, lo que me provocaba un profundo terror. Con el tiempo, cuando veía que comenzaban a aparecer aquellas arañas de sombra, directamente corría hacia la habitación de mis padres, directamente saltando sobre el descanso de la escalera. Y veía esa figura a la que había decidido llamar Lanky, moviéndose hacia todas partes en la habitación de mi padre. Y tengo que aclarar que para esa época mi padre dormía abajo, en la planta baja de la casa, porque roncaba demasiado fuerte. De hecho, en mi infancia, niñez, pensaba que si mi madre no veía lo que estaba pasando, entonces esa cosa no podría lastimar. Yo acudía a ella. Los eventos se sucedieron durante mucho tiempo. Pasaron los años y la casa fue renovada, poco a poco. Fui a la universidad y regresé a casa durante las primeras vacaciones. Ese día, la familia se sentó a la mesa de la cocina
y el tema del hombre de las sombras salió a la luz. Resulta que Lanky, como yo lo había apodado, había sido visto por todos los integrantes de la familia. Por alguna extraña razón, nadie lo había mencionado en todos esos años, nadie se lo había contado a otro miembro de la familia. Era como un secreto oscuro, pesado para todos. De hecho, en un caso, mi papá y mi mamá se habían despertado al mismo tiempo, se habían sentado en la cama y lo habían visto. Ahí supe que no estaba loca. De hecho, todos lo describimos, lo caracterizamos de la misma manera. Un hombre muerto, con extremidades muy largas, inhumanas. Segura de si fue una coincidencia o no, pero ahí me enteré de que la madera en la habitación de mi hermana y parte de mi habitación había arrancado de una antigua iglesia para ser usada como para el piso. Sí, familia señalera. Una relación entre una iglesia, unas tablas y, ¿por qué no?, unas extrañas apariciones en la madrugada que acecharon a toda una familia. Dice esta misma mujer que cuando realizaron mejoras en las habitaciones, de pronto dejaron de ver la sombra. Lo que recuerda específicamente es que esa presencia, la de la sombra, parecía tener peso, sustancia, y que era irresistible. Esta mujer dice que le era imposible mantener los ojos cerrados, aunque siempre tuviese pánico de abrir los ojos. La parte oscura del ser era más oscura que la noche. Y dice textual, fue bastante extraño, pero sentí que estaba hecho de una energía o carga estática, como los puntos de luz que puedes ver cuando presionas tus ojos, cuando los mantienes apretados y de pronto los liberas y aparecen estos puntitos de luz. Esas explosiones de energía que parecen envolver tu visión cuando los vuelves a abrir. Su cuerpo estaba lleno de oscuridad, era una masa oscura, pero a su manera también transmitía cierta estática, similar a algo así a una visión del aura de la migraña que luego me diagnosticaron. Sigo viendo ese tipo de imágenes como de una estática hasta el día de hoy, con simplemente ver en la oscuridad hacia un punto oscuro. Pero nada en comparación con la presencia distintiva de ese hombre de la sombra y esas extrañas hazañas hechas de una terrible oscuridad. De bisagra de la tranquera, había una silueta oscura muy alta, metros y pico, que daba toda la sensación de que nos estaba observando. Y nosotros estábamos entre los coches y eso estaba ahí, o sea, suponte, de 2 metros y medio de nosotros. Sí. Yo el primero que tengo cerca es a Keiko. Entonces lo tomo a Keiko y le digo, mirá eso. Y me dice, ¿qué es eso? Y él a la vez se da vuelta y llama a los otros 2 muchachos que estaban con nosotros, digamos los hombres
del grupo, y automáticamente las mujeres también se dieron cuenta que estábamos viendo algo, y todos giran y observan esa silueta, que mientras se van acercando hacia donde estaba yo, que estábamos en el grupo, pero imagínate a unos metros, ¿viste? ¿Qué pasa? Esa silueta se empieza a retirar hacia atrás, en diagonal, y se empieza, claro, al tomar distancia se va como achicando. Sí. Y en la noche, que había luna y demás, se podía vislumbrar que había dos árboles a la distancia, dos árboles con copa redondita, ¿viste? Perfecto. Y esta silueta se va hacia allá, hacia los dos árboles esos, y cuando llega a un punto, esa silueta negra, oscura, porque, a ver, el campo de noche vos no ves si es marrón, negro o verde, ¿viste? No, obvio. Es una cosa negra. Sí. La silueta se fue yendo hacia allá, a tal punto en que quedan 3 árboles. Se sitúa en el centro y se convierte con copa y todo en un tercer árbol. Wow. Y esto lo pudimos ver los 8. O sea que de esa silueta antropomórfica que estaba atrás nuestro, observándonos, porque para mí yo tuve toda la sensación de que nos estaba observando que vienen a hacer estos acá. Sí. Y se tomó el piojo para allá, para el fondo, y aparece un tercer árbol. Y se disfrazó de árbol, o sea que perfectamente podríamos estar viendo en la noche árboles que no son árboles. Árboles que no son árboles, siluetas que no son lo que uno se imagina habitualmente que pueden ser. Carlito, acá te va a hablar el amigo Adriancito. Contale, Adrián, qué fue lo que viste acá. Llegó a Los Nogales, una tarde maravillosa, cielo despejado. Se pasó de largo, viste, se fue para el lado de la Tortuga donde están las antenas. Contale lo que te pasó, Adrián. ¿Está en interés apretado vos? Sí. Mirá, llegué hasta ahí y doblamos a la izquierda, como para el lado de la avenida principal de Sierra. Creo que habremos hecho 150 metros, 200 metros, 2 cuadras más o menos. Y costumbre desde que ando con esto mirar el cielo, ¿no? Y miro para arriba y veo un avión, viejo a hélice. Y le digo a Yelén, ¿qué hace un avión acá? Porque estamos en Sierra de los Padres, no es una zona donde es tráfico de línea. Y a hélice. A hélice, sí, a hélice, aparte que no. Viejo, bueno, sí. Y volví a mirar, mira, te lo juro, quedé con la trompa mirando para el lado de la zanja, que a Yelén se asustó porque no podía creer que el avión no estaba más. Aparte el avión estaba quieto. Justo arriba de las antenas de Canal 10, Carlito. Y bueno, te regalo este testimonio antes de comenzar la charla. ¿Qué te parece, amigo? Nos encontramos aquí con el señor David, que ahora vive allá afuera, pero él tiene una experiencia que contarnos, de una experiencia que él tuvo justamente en el pueblo de Adjuntas, Puerto Rico, con una de estas criaturas extrañas que nosotros investigamos. David, buenas noches. Es un placer para mí tenerte en el programa Dimensiones Paralelas para que les narres a las personas que nos escuchan, los seguidores, ¿cómo fue que tú tuviste esta experiencia? ¿Cuándo fue? Y todas las demás que nos has contado, me gustaría que compartieras con nosotros y el público que nos escucha. Yo encantado de estar aquí, compartir mi experiencia con ustedes. Gracias por sacar el tiempo para escucharme y para permitirme compartir mi experiencia con ustedes. Esto ocurre en el barrio Tanamá, en Adjuntas, hace 4 años atrás. ¿Qué fue lo que te ocurrió? Era tarde, eran como las 11... No, eran como las 12 para 1 de la mañana y yo estaba por acostarme a dormir, pero uno de los vecinos salió de su casa a saludarme y ahí fue cuando 3 minutos después que él y yo estábamos hablando, escuchábamos un ruido que venía de un área donde estaba lleno de zafacones porque era el día antes de que recogiera la basura y había una pequeña bombilla suficiente para alumbrar el área donde nosotros estábamos, para permitirnos hablar y para yo poder ver y él poder ver lo que nosotros vimos, que fue una criatura. ¿Cómo era esa criatura? Bueno, primero que nada, esa criatura yo la tuve de frente a 1,5 pies de distancia. Esa criatura medía unos 7 pies, era completamente peluda, sí, un pelo negro, mucho. Era completamente erecta, era humanoide,
pero también tenía unas facciones tipo primates, o como los orangutanes. Sus ojos eran rojos, un rojo bien intenso que brillaba en la oscuridad, pero según se fue acercando, yo pude ver que era un ojo entre humano y primate, como de un orangután. Si se han ido al zoológico o han visto algún documental, que ustedes ven a los monos, específicamente los que tienen los ojos rojos, así era lo que se le veía. Sí. El pecho lo tenía un poco expuesto, no tenía tanto pelo en el pecho, y era humanoide en el sentido de que el pecho se le veía como el pecho de un hombre, musculoso, con los pectorales pronunciados, pero entonces era una piel como si fuera cuero. Así era que se veía, un cuero tenso, brilloso, cremoso, y el resto del cuerpo pues lo tenía velludo. ¿Ese cabello era brown, color marrón o negro? No, era negro, pero negro. Y tenía un mal olor horrible encima. Era un olor a animal, a feromona, a falta de baño. Sí, sí. Le pude ver los dientes, tenía unos dientes bien afilados, bien blancos. Ese aspecto de esa cara, ¿era más de animal o era una cara más de hombre? Era una cara más de hombre, pero tenía un aspecto primitivo, antiguo. Era una mezcla, me atrevería a decir, entre un mono y un humano. ¿Le veías esos rasgos suaves o eran unos rasgos arrugados, malhumorados? Un poco malhumorado porque tenía la frente bastante pronunciada, pero la criatura estaba completamente relajada, que yo no sentía que me fuera a atacar, ni que su intención fuera a atacarme. Sí, el ruido que hacía era un ruido como te hace un león en algún momento, advirtiéndote, estoy aquí. Que estaba gruñendo. Me gruñó, pero le salía de adentro. No me llegó a gritar, pero era como que algo, como una advertencia, como que no te me pegues más. Sí. Aunque él fue el que vino hacia donde mí. Las uñas las tenía como un primate, como entre unas uñas de entre mono y humano. Quiere decir que si tenía uñas como un primate, estamos hablando que tenía manos, no garras. No tenía garras, tenía manos. Eran manos, como un primate. Sí. Sus pies él parecía como si fuera el famoso pie grande. Okay. O sea, pero los pies no eran tan grandes. Me atrevería a decir como un size, para el tamaño que él tenía, que era aproximadamente unos 7 pies de altura, el tamaño de los pies yo le pondría como un size 14, pero eran gruesos, macizos, musculosos, que se veía que eran carnosos, porque se le veía por los lados, pero era completamente velludo, de tal manera que si en la oscuridad, al menos que no hubiera estado esa luz, y yo no lo hubiera tenido tan de frente, yo no lo hubiera podido ver porque se camuflajea completamente. ¿Y el pelo de la cabeza era más largo que el resto del cuerpo o iba a la par con su cuerpo completo? Iba a la par con su cuerpo. No era un pelo así como que tenía el pelo una melena larga. No, todo el vello del cuerpo de esa criatura era más o menos como de 5 pulgadas de largo. Tú me estás hablando que esto sucedió hace 4 años justamente en el pueblo de Adjuntas. De Adjuntas, en el barrio de Panamá. En un barrio. ¿Es un barrio boscoso o es un barrio que haya más casas a su alrededor? Esa área de allí, tú te puedes encontrar 3 casas y luego 5 o 10 minutos de bosque. Okay. Y entonces 2 o 3 casas más. Es que están las Así casas que era retiradas. Bien rural. Sí, sí. Es para que más o menos la gente que nos está escuchando se vaya haciendo un panorama mental de cómo es la situación, que no es una urbanización, ni son tipos de parcelas que están todas unidas, sino que tenemos casas retiradas.
¿Cuánto más o menos dura esta experiencia con él? Si lo fueras a poner en minutos, en segundos, ¿cuánto tiempo él estuvo allí parado contigo sin hacer señales ninguna que no fuera un tipo de gruñido extraño como que no te me acerques? Y ni él se acercó a ti, ni tú te acercaste a él guardando una distancia, pero los dos mirándose. ¿Cuánto tiempo más o menos tú crees que duró esto? Yo lo tuve de frente como unos 3 minutos. Ok. Porque realmente en ese momento yo lo que pensaba era qué tipo de criatura, le miraba las facciones. Fue algo raro porque él también me estaba inspeccionando a mí. Él me miraba directamente a los ojos y yo lo que esperaba era que me hablara o hiciera algún tipo de movimiento. Son tantas las cosas que le pasan por la mente a uno en esos momentos, pero ciertamente fueron como unos 3 minutos, 4 o 5 se incluye cuando paso a entrar a la casa, a cerrar el portón, porque el compañero que estaba al lado mío estaba muy nervioso, asustado, pensaba que era algún tipo de criatura del mal. Sí. Y entonces paso, nosotros teníamos un negocio y nosotros pasamos al cuarto de seguridad, abro la ventana y la ventana daba justamente donde había dejado yo esa criatura. Esa criatura todavía estaba ahí, con la diferencia de que no se mostraba en las cámaras de seguridad. Y yo miraba por la ventana y la criatura yo la podía oler. Sí, yo lo veía, yo lo podía oler. Y veías el monitor de la cámara de seguridad, tú lo veías visualmente, pero la cámara de seguridad no lo estaba captando. No lo captaba, efectivamente. Que ese es un dato bien interesante porque es lo que hemos hablado nosotros en una serie de programas, que estas criaturas, las cámaras de seguridad o las cámaras de cazador no los graban. No. Y tú nos estás confirmando esto ahora. Efectivamente, para mí es algo bien interesante porque uno lo analiza en el momento y uno dice, si yo quisiera compartir estas imágenes con el mundo, no voy a poder porque no tengo evidencia, es mi palabra, y nada más. Y hoy en día vivimos en un tiempo donde todo el mundo quiere videos y quiere fotografías y quiere evidencia sólida, y realmente yo nunca voy a comprender cómo es que esa criatura, cuán primitiva se veía, tenía la capacidad de no salir en las cámaras. Realmente nunca sabré. Y ya de ahí no sabes qué se hizo. Tú dejaste de mirarlo, él se fue, ¿tuviste la oportunidad de ver cuando salió del área o no? Yo supe que él salió del área por la simple y sencilla razón de que ya no me daba el mal olor que le salía del cuerpo, que era un olor como a feromona, bien fuerte, peculiar de un animal en específico. Y ese ruido que él generaba, esa respiración fuerte y ese ruido que le salía de criatura del centro de su abdomen, ya no se escuchaba. Y obviamente yo, por la tranquilidad mental, mi amigo que vivía en la casa de al lado, pero él se quedó a dormir esa noche en mi casa porque no se atrevía a salir de la casa. Sí, porque también lo vio. Sí, lo vio. Y él pues en el caso de él, yo soy un profesional y usted sabe, a muchos profesionales nos gusta educarnos en muchas áreas. Sí. Y yo lo vi como un momento en el cual yo estaba siendo testigo a un animal o un tipo de criatura no documentada o no muy bien documentada, y a mí me fascinó. Obviamente pues temía por mi vida, claro está, creo que es algo normal, pero esa criatura no me dio a mi razón para pensar que iba a poner mi vida en peligro. En todo momento esa criatura tenía los brazos a sus lados, estaba completamente tranquilo. Puede ser que haya tenido suerte de escapar de allí con mi vida, nunca lo sabré. Pero eso no fue la última vez que se vio. Esa criatura se vio por 3 días consecutivos en el área. Okay. Y esa criatura intentó, no sabemos por qué, porque tampoco nos lo esperábamos,
intentó romper la puerta del cuarto de una niña de 14 años que vivía en la casa de al lado. Y nosotros, los hombres que estábamos viviendo allí, su papá, su tío, los hombres de mi familia, nos tiramos por el monte que quedaba detrás de la casa, que era un sembradío, a buscar a esa criatura, porque ya estábamos preocupados porque se veía cuando se paraba en el monte, y obviamente pues los gritos de la niña cuando trataba de romper la puerta y de entrar, porque nosotros entendíamos que la única persona que estaba en ese cuarto era ella. Entonces nosotros entendíamos que él tenía no la mejor intención para con la niña, porque tal vez si no hubiera tratado de baratar la puerta. Él estaba tratando de entrar al cuarto de ella. Él estaba tratando de entrar al cuarto de ella forzadamente. Y eso ocurrió el segundo día. Y el tercer día yo caminaba por esa calle, era de noche, y esa área no es una área muy concurrida, no pasa mucho carro, y yo sentía que esa criatura me daba el olor, porque había mucha brisa, y me daba el olor de la criatura, y yo sentía que la criatura me seguía por el monte. Pero después de eso, yo no he vuelto a ver la criatura. Te pregunto, esa noche que estaban todos estos hombres allí y él estaba tratando de romper la puerta, ¿alguien lo vio? Lo vio la niña. Okay, pero ninguno de esos adultos lo vieron esconderse para el monte. Sí, yo, el esposo de mi mamá y el papá de la niña. Y lo tuvimos de frente, pero él estaba frente a la casa de mis vecinos y frente a mi casa había un pequeño monte que estaba elevado y era un sembradío de China. Él estaba ahí parado. Y nosotros, la única razón por la cual lo podíamos ver era porque lo único que se le veían eran los ojos rojos que le brillaban en la noche. Sí, porque era oscuro. Exactamente, él no se veía. Pero cuando él se acercaba bastante hacia la orilla de ese monte tenía una pequeña verja. Y cuando la única luz que alumbraba esa área, le daba brevemente, se le veía claramente la silueta. Y podías apreciarle hasta el pelo que tenía. Pero el papá de la niña sacó un machete, el esposo de mi mamá sacó un arma, y no podían hacer nada más que quedarse frente a la casa y amenazarlo, y le hablaban, pero lo único que hacía era esos ruidos, gruñir, y poco a poco se fue alejando, pero él se mantenía en todo momento mirando hacia las casas. Y aún en la oscuridad de la noche y en la distancia que mantuvo, una vez entiendo yo que la criatura se dio cuenta de que sacaron machetes, sacaron pistolas, y tal vez su vida va a estar en peligro, aún así se podían ver los ojos, porque los ojos por alguna razón le brillaban rojo en la oscuridad. Dice que él estaba acechando a esta persona de noche. Sin duda. Pero ya después no viste nada más. Después de eso, desgraciadamente, yo me tuve que mudar, y no vi nada más. Pero tengo entendido, al tiempo que yo regresé al año, me informaron las personas, mis vecinos que todavía estaban viviendo allí, de que sí se había visto nuevamente a esa criatura rondando el área. Sí, que hay más testigos de esta situación. Oh, sí, dos familias completas. Pero son situaciones que ocurren como siempre y la gente se calla, no habla y se queda más bien entre el barrio y no sale afuera, y otras personas pues no tienen entendimiento de que esto por alguna razón está sucediendo en ese barrio como tal. Son personas bien humildes, que trabajan la tierra y realmente no tienen tiempo para ponerse a analizar todas esas cosas. Ellos, después que no pongan su vida en peligro, ellos yo creo que no le dieron más mente. De verdad que, David, las experiencias tuyas son extraordinarias, porque has sido testigo de haber visto un tipo de humanoide tal vez como los que han visto otras personas aquí en la isla, y que puede ser algo como que difícil de entender, pero sabemos que en estos caminos de Dios todo puede suceder. Para nosotros ha sido un gran placer el que te hayas comunicado conmigo para narrar estas experiencias. Sabemos que hay otras, pero por falta de tiempo no podemos hablarlas esta noche.
Pero estás invitado para un próximo diálogo y nos cuentes otras cosas que también te suceden, que yo sé que al público le va a encantar escucharte. Así que ya no tengo tiempo para más, pero te estoy eternamente agradecida. Sin duda, el sentimiento es mutuo para con usted y para con el público que las escucha. Gracias por escucharme, por permitirme compartir mis experiencias y quién sabe, tal vez le sirva de algo a alguien que tal vez haya vivido lo mismo y esté dudando sus propias experiencias, dude sus propios ojos, sus propios sentidos. No estamos solos, somos una comunidad bien grande de personas que vivimos estas experiencias y es importante y hasta sanador, nos ayuda a sanar y a poder entender el porqué de estas cosas. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, David. Que tengas una... El 19 de febrero de 1958, en la localidad de Soldín, Santa Fe, a las 7 de la tarde, Valentín Zarza, de 32 años, se hallaba reparando un sector del alambrado del predio que arrendaba cuando un gran resplandor ilumina toda la zona acompañado de un terrible estruendo. Lo acompañaba su hijo en las tareas. Al llegar la policía local, comprueba que Zarza estaba prácticamente carbonizado y muy próximo a él, su hijo, inconsciente y con quemaduras graves en el cuerpo. Las pericias certificaron que el alambrado no estaba electrificado. Coincidentemente, pobladores afirmaron haber observado las evoluciones de un objeto volador a esa hora por la región, al tiempo que en la ciudad de Rosario se producía un apagón general. El único al que he visto hasta ahora, pero sé que debe haber otros ufólogos amigos mirando por aquí, así que dejen su comentario, así los saludo específicamente, pero el saludo principal va dirigido a todos en general. Feliz Día del Ufólogo. Hoy se conmemora el 24 de junio, pero del año 1947, el avistamiento del piloto Kenneth Arnold, quien, como sabemos, vio una flotilla de aviones triangulares volando como platos lanzados en el agua, y fue justamente esa descripción la que terminó prendiendo en el inconsciente colectivo como la descripción de platos voladores. Algo extraño, un dato para darles: fue el mismo Kenneth Arnold el primer ufólogo de la historia moderna, y también aquel que llegó unos 10 años más tarde, sobre el final de la década de los 50, a la conclusión de que si bien lo que había visto era extraño, lo más probable es que no fuera de origen extraterrestre. Vamos a empezar porque tengo mucho material hoy y quiero meterme en profundidad. Bien, ya empieza así, la película ya es la bomba, porque empieza como rastreando una llamada telefónica, algo que tenemos muy claro hoy en día. Entonces Trinity, que es muy avispada siempre, pues ya dice: ¿has oído eso? ¿Seguro que la línea está protegida? Ya se lo pregunta. Y le dice Cifra, que Cifra es el vendido, el que quiere volver a Matrix porque no acepta el mundo real, y le pide a las máquinas que lo vuelvan a meter en Matrix. Entonces le dice: sí, claro que estoy seguro, porque los está vendiendo, por eso está permitiendo que las llamadas se rastreen. Es él el chivato que está chivándose a las máquinas, que son las que se suponen que controlan el mundo. Pero veremos que es una analogía de los Illuminati a lo largo de la película. No es que sean las máquinas. Y bien, esto también quería recalcarlo. Sabéis de sobra que nos tienen rastreados todos los movimientos, es decir, ya no solo geolocalización, sino que tenemos ya también las cámaras que hay en los bancos, etcétera, etcétera, las cámaras públicas que ponen para vigilancia del tráfico, etcétera, etcétera. Pero ahora ya sabéis que, llegado a este punto, que ya lo vemos reflejado, esta película es de 1999, y ya veíamos cómo querían rastrear a toda la población y se estaban infiltrando poco a poco en el espionaje a gran escala, pues ahora lo vemos con todo. Y quiero que os quede claro esto: tienen toda nuestra información, toda, porque me lo pregunta mucha gente y me dice: bueno, Enrique, es que yo hablo por Telegram, es que yo hablo por la PlayStation, es que yo hablo por... Da igual lo que hables, está todo grabado.
parte del dinero del contribuyente está en tener dispositivos de almacenamiento para tener todo lo que hablamos y todo lo que ya sabéis, como con lo de Cambridge Analytica, todo lo que estamos viendo, los productos que nos interesan y así, toda esa información queda grabada. Pero todas nuestras conversaciones, ya sean escritas o verbales, están grabadas. Así que, aunque sea Telegram y mucha gente dice, es que es seguro, vamos a ver, hay que diferenciar entre que te puedan llevar a juicio con esas grabaciones y que las puedan escuchar, que es muy diferente. Ellos escuchan absolutamente todas y las tienen grabadas absolutamente todas, lo cual no quiere decir que los vayan a llevar a juicio porque no pueden. En el caso de Telegram porque pertenece a determinada gente y entonces podrían ir a juicio, etcétera, etcétera. Pero es que eso no difiere de que puedan escucharte todas las conversaciones y las tengan almacenadas, que es precisamente para saber quién eres y lo que vas a hacer, anticiparte a tus movimientos y a los grupos organizados. ¿Entendéis? Entonces es muy importante que sepáis que todo está grabado, todo. Es como si lo publicaras en YouTube, prácticamente igual. Lo que pasa es que a efectos legales no podrías llevarlo a un juicio tan fácilmente. Pero ellos saben todo de ti, así que esto va siendo hora de que lo aceptéis. Y cuando queráis moveros por algún sitio, como me preguntan y así, si no queréis que os rastreen, envolver el móvil con papel albal. Es lo único que no permite que entren ni salgan frecuencias. Pero encargaros bien de no llevar el DNI electrónico, porque también pueden geolocalizarte, etcétera, etcétera. Encargaros bien siempre, si queréis que no os localicen, de no llevar absolutamente nada. Y si no queréis que escuchen la conversación, no tengáis ni un móvil, ni nada por el estilo cerca. Que tenga un micrófono o esté conectado al ordenador, etcétera, etcétera. Nunca. Porque si no es susceptible de grabarse todo eso. Como dice mi sobrina, que me encantó el otro día, me decía, yo cuando quiero algo hablo cerca del móvil y luego me aparecen todos los anuncios en Instagram de lo que estaba hablando, ¿entiendes? Ya no hace falta ni buscarlo en Google, ya ellos te están escuchando. Así que... No sé, en el mundo de la gente sombra, ¿eh? Vamos a seguir metiéndonos con la gente sombra. Aquí estoy revisando si llegaron los correos y sí, justamente aquí está el correo. Familia Señalera, esto es la experiencia de Cristian. Y la vamos a narrar ahora, porque es una experiencia que acaba de llegar. Y me dice lo siguiente: hola Fernando, soy Cristian Silva. Te escribo desde mi encierro, desde mi cuarentena en Santiago de Chile, y voy a resumir lo que más pueda. Recuerdo que cuando tenía unos 7 años empecé a ver la sombra de alguien pasar por el pasillo, y eso me pasó muchas veces. Cuando más adulto, en una ocasión desperté por la mirada penetrante de algo o alguien que me observaba de cerca. Pensé que había soñado, pero mi hermano esa misma noche despertó y vio una sombra parada a mi lado. Esa sombra la vimos muchas veces, muy alta, con un sombrero. Pero mi hermano la vio 2 o 3 veces más incluso, parada a mi lado, mientras dormía. La experiencia más fuerte que he tenido, cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años, fue una noche que dormía con mi mamá y vi 2 sombras de forma humana paradas en la puerta. Yo no me quiero imaginar, no me quiero imaginar el terror, el pánico del momento. El tema es que, dice el correo, comenzaron a acercarse a mí, por lo que yo salgo corriendo por toda la casa, pero ellos atravesaban las puertas que iba cerrando a mi paso. Trataba de gritar, pero no podía, y no recuerdo más. Solo que con los años le pregunté a mi mamá, y recuerda también el episodio, solo que ella no vio nada.
No sé si esto entra dentro de la gente sombra, pero quería contarlo, quería narrarles mi historia. Saludos a la familia señalera. Historia, la última de esta noche. Esta sucede el 20 de junio del año 1990 a las 11 de la noche en Sochi, en Rusia. El protagonista de esta historia, de esta narración, es Vladimir Vasilchenko, que estaba sentado en la sala de estar viendo televisión muy tranquilo. Tenía el periódico al costado y de pronto la pantalla del televisor comenzó a emitir unos chirridos y se cubrió de unas líneas transversales luminosas que le impedían ver qué era lo que estaba sucediendo en su programa favorito, por lo que, bueno, se sintió bastante molesto e intentó ajustar la antena, pero no pudo. De repente, su perro se levantó de la alfombra y comenzó a gemir, a aullar, a ladrar, tras lo que corrió a esconderse bajo el sofá. En este punto, nuestro amigo escuchó un débil zumbido de una fuente que no podía identificar, por lo que se acercó a la ventana. Mientras se acercaba, aumentaba el volumen de este zumbido, y mientras miraba por esta ventana, vio dos rayos de luz que descendían del cielo hacia la huerta que tenía instalada allí en el patio. Vladimir pensó, me van a robar las verduritas. El tema es que el jardín estaba ubicado cerca de la cocina, y en este punto Vladimir escuchó, como en otros casos esta misma noche, una fuerte voz en su cabeza que le ordenó salir por esa cocina hasta la huerta. Mientras salía, el perro permaneció gimiendo debajo del sofá. Cuando llegó al jardín, vio dos figuras femeninas completamente iluminadas por esos rayos de luz descendiendo del cielo. Las dos mujeres vestían unos trajes de combate color gris, pero muy ajustados. Tenían lo que parecían ser unas bocas extraordinariamente grandes, parecidas a unas ranuras, y las cabezas estaban cubiertas por unos grandes cascos redondos. Una de las mujeres tenía una gran visera triangular que ocultaba parcialmente el rostro, oscureciéndolo como si fuera un vidrio ahumado. La otra mujer tenía una visera semicircular en vez de triangular que casi alcanzaba a cubrirle los ojos. Vladimir vio lo que para él fue una escena extraordinaria. La dama del casco triangular parecía ser un asistente y la otra un cirujano de vaya uno a saber dónde diablos. Resulta que allí estaba presente también una tercera persona o figura que el atónito Vladimir describió como un hombre desnudo, con apariencia de anciano, o sea, con el rostro y las manos arrugadas. Pero lo más increíble de todo es que la cabeza y el cuello estaban conectados al resto del cuerpo de una manera totalmente anormal, muy improbable. De hecho, la cabeza del anciano parecía estar conectada a una masa amorfa, muy desagradable, que parecía estar temblando constantemente. Era como una masa de carne temblorosa. El rostro, de más está decir, de este supuesto anciano, mostraba una expresión de horror puro.
Los labios estaban completamente comprimidos, cerrados, y la figura no emitía ningún sonido. Todo el tiempo, las dos mujeres realizaban unas manipulaciones bastante misteriosas en lo que parecía un tablero que flotaba en el aire. Todo esto en la huerta de la casa, ¿no? Uno pensaría, ¿qué es lo más extraño que te puede pasar en la huerta de tu casa? Bueno, esto. El tema es que estas mujeres parece que estaban operando a este supuesto anciano que se agitaba continuamente, vibrando casi en un ritmo muy alto. En ese punto de la extraña visión, lo que parecían ser apéndices como brazos y piernas crecieron del tronco amorfo, que es esa masa de carne a la que estaba conectada la cabeza. Eso que en un principio parecía tener forma de brazos y piernas, esas extremidades, se desfiguraron rápidamente y pasaron a tener la consistencia de salchichas. Unas salchichas que acá llegamos al punto de lo extrañísimo con esta historia final. Unas salchichas que se separaron del cuerpo, pero que luego regresaron arrastrándose hacia el tronco principal al que estaba prendida la cabeza. Mismo que pareció hincharse en ese punto. Esa masa, esa bola de carne deforme pareció hincharse cuando se acercaron de vuelta las salchichas que llegaban ahí reptando, ¿no? Bueno, el tema es que las dos mujeres o humanoides femeninas que parecían estar trabajando a contratiempo en esto, lo que sea que estaba allí, ignoraban casi por completo al testigo que estaba ahí paradito en medio de la huerta, flanqueado por una planta de tomates y otra de remolacha. El tema es que de alguna forma el testigo interpretó que habían generado esa cabeza, pero que estaban teniendo problemas para generar el resto del cuerpo. Era como si estas mujeres estuviesen generando algún tipo de humanoide o estuviesen tratando de armar algo y estuviesen teniendo serios problemas para completarlo. El testigo, Vladimir, en un intento de comunicarse con las mujeres, intentó preguntar telepáticamente, porque ya les había gritado y no le habían dado ni 5 de pelota, cuál era el propósito de lo que estaban haciendo. Pero bueno, siguió siendo ignorado, al punto de que notó que ya las mujeres habían sacado unas herramientas. La dama de la visera redondeada estaba usando un implemento metálico que parecía tener una ventosa redonda en la punta. Esto con la mano izquierda. Y lo hacía a una velocidad increíble. Los dedos se movían hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera escribiendo en una máquina invisible. La asistente, la del casco triangular, no ayudaba mucho a la que parecía ser el cirujano, pero en un momento sacó otro objeto que tenía como una tapita con un gancho blanco en el extremo, que sí, clavó en ese cuerpo deforme que tenían allí tirado en el piso de la huerta. Parece que esto hizo que otra vez al cuerpo le crecieran brazos y piernas. La tercera herramienta apareció de la nada en las manos de la visera redondeada, la que él pensó que era el cirujano, y Vladimir difícilmente pudo describir el aspecto de esta herramienta. Era algo pequeño y metálico cubierto con unas pequeñas protuberancias angulares en forma de tubo.
El testigo nunca había visto instrumentos médicos que se parecieran a los que estaban utilizando estas extrañas mujeres que habían bajado en un rayo a su huerta, ¿no? Después de unos 20 minutos, Vladimir preguntó otra vez en voz alta que quiénes eran, quiénes son, bueno, qué están haciendo acá, qué es eso, qué carajo es eso que está ahí, es un asco. Bueno, la asistente volvió la cabeza, lo miró por debajo de la visera triangular y pronunció una palabra sin mover los labios. La voz sonó directamente dentro de la cabeza de Vladimir. ¿Y qué le decía? ¡Cállate! ¡Estás interfiriendo con nuestro trabajo! Después de un largo silencio, la asistente le habló otra vez a Vladimir y señaló un forúnculo infestado que Vladimir tenía en la mano. Y le dijo que se acerque. Bueno, Vladimir obedeció. Yo supongo que habrá pensado, bueno, por jugado y medio, ya que estoy acá. Se acercó. La asistente estiró la mano cubriendo el área afectada y usando el gancho ese mismo con el que había hecho crecer las piernas y los brazos en esa masa deforme que estaba tirada en la huerta, pellizcó el área infectada y lo insertó debajo de la piel de Vladimir y le dijo que retrocediera y que no dijera una palabra. Después de 2 horas, Vladimir expresó su deseo de fumarse un pucho y la asistente le dijo que sí, que no había problema, que podía hacerlo. Así que Vladimir regresó a la casa, se fumó 2 o 3 cigarrillos, pero la verdad es que estaba bastante nervioso, regresó a la huerta y se encontró con que las mujeres y el cuerpo del anciano ya habían desaparecido. Sin embargo, el área parecía estar todavía iluminada por brillantes rayos de luz en el cielo. La huerta estaba totalmente destrozada, las plantas estaban todas rotas y las pocas que habían quedado vivas, familia señalera, en las próximas 24 horas encontraron la muerte totalmente disecadas. Alta extrañeza, bueno, allí tienen. ¿Vos querés alta extrañeza? Bueno, ahí tenés, toma. Superemos el caso. Yo estaba pensando el otro día, ¿cómo superaremos el caso, también en 1990 en Rusia, del tipo que ve que un ovni se transforma en una ambulancia, que cae del cielo en medio de la ruta, que le bloquea el paso y de la cual empiezan a bajar unos humanoides de la ambulancia que quieren secuestrarlo? Bueno, enos aquí frente a un caso que le podría hacer competencia. La historia del pobre tipo Vladimir, que estaba en su casa tranquilo viendo televisión y de pronto se encontró con 2 médicas del espacio que estaban realizando una cirugía en su huerta a una masa de carne deforme con la cabeza de un anciano implantada allí y unas salchichas que reptaban por todos lados. Si querían alta extrañeza, bueno, allí tienen. ¿Vos querés alta extrañeza? Bueno, ahí tenés, toma. Superemos el caso. Yo estaba pensando el otro día, ¿cómo superaremos el caso, también en 1990 en Rusia, del tipo que ve que un ovni se transforma en una ambulancia, que cae del cielo en medio de la ruta, que le bloquea el paso y de la cual empiezan a bajar unos humanoides de la ambulancia que quieren secuestrarlo?
Bueno, enos aquí frente a un caso que le podría hacer competencia. La historia del pobre tipo Vladimir, que estaba en su casa tranquilo viendo televisión y de pronto se encontró con dos médicas del espacio que estaban realizando una cirugía en su huerta a una masa de carne deforme con la cabeza de un anciano implantada allí y unas salchichas que reptaban por todos lados. Difícil que podamos superarlo. La verdad, además, un recuerdo muy interesante para tener en mente esta noche a la hora de dormir. Ya está disponible. en otro nivel de percepción de la realidad al cual no tenemos acceso, nada más que eso. Me llamó la atención lo que comentaba justamente Fernando del caso del Mothman, que lo vieron aparentemente comiéndose ese perro. Acá en Chile se vio eso, en 2013 también, un Mothman comiéndose un perro arriba de un edificio. Wanda, Dios le bendiga.
ese último video que usted envió me llamó mucho la atención, la historia del final que usted relató, sobre esa ser que agarró a esa niña, porque mi mamá me cuenta que su abuela contaba una historia sobre un niño que lo maldecían. Donde yo vivo en Canóvana Las 400. Este lugar era un cañaveral. Y esa señora pues trabajaba en esta zona y su abuela le contaba que lo maldecían mucho. Y un día, en pleno trabajo en este lugar, bajó y con un demonio. Decían que era como un hombre murciélago. Y lo agarró y se lo llevó. Y nunca nadie más lo volvió a ver. Y de verdad que me llamó mucho la atención escuchar una historia tan parecida a esta. El problema, pues yo no tengo evidencia, ¿verdad? Porque ya esa señora murió. La abuela de mi madre ya murió. Pero de verdad que es bien impactante escuchar esta historia otra vez, pero algo más actualizado. Buenas noches o buen día. A la hora que pueda ver este video, escuchar este voice. Gracias por su... Martes 26 de septiembre del 78, a las 11:30, hay un caso espectacular de Mar del Plata, que se tuvo 3 testigos, uno de ellos era policía, los 3 eran guardias de seguridad, y uno de ellos era cabo de la policía. Ellos trabajaban para el Canal 10 haciendo seguridad en la planta transmisora en Sierra de los Padres, donde tuvieron estático un ovni desde las 11:30 de la mañana hasta las 15 horas. Hablan de que el ovni estuvo no solo estático, más o menos a unos 1000 metros en su vertical, y que de circular pasó a tener forma, lo que denominaron forma de termo apaisada, costado. Me refiero cuando digo investigadores clásicos. Clásicos me refiero a eso, al ovni de tornillos y, en fin, y cosas físicas y que vienen de un planeta cercano, etcétera, sí. etcétera. Bueno, pues por lo visto este hombre era difícil de leer, pero sus investigaciones siempre fueron minuciosas y desinteresadas. Ahora, Gray Barker estaba en casa de Newell Partridge, cerca de Salem, Virginia Oeste. ¿Ves? Es que Salem, en Point Pleasant, Parkersburg, en toda esta zona estaba siendo, ese noviembre fue brutal, por lo visto. Se abrió la puerta del infierno. Sí, allí. sí. Ahí hay casos... Sí, cuando lo decía, cuando los indios no se acercaban por allí, sería por algo. Exactamente. Había casos y cosas curiosísimas que no he visto en ningún otro libro, y era un ovni que se convertía en avioneta. Delante de los ojos del testigo, que estaba viendo un ovni. Eso allí en West Virginia. En West Virginia, en el libro del hombre del polillón. Uno de los testigos, pues... sí que es verdad, sí que es verdad. Que estaba viendo un ovni que se convirtió ante sus ojos en una avioneta normal y corriente. Sí. Misterio. Camuflaje. Sistemas de camuflaje. Sí, señor. Pues lo dicho. Hola Carlos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ahí, bueno, le pasé la foto. Esa foto fue sacada en Chivilcoy, ahí le hice un breve comentario por el Messenger, que también se las pasé por ahí. Y la sacó un amigo mío, Gabriel Luque, que es un fotógrafo profesional, que en realidad le estaba sacando al Gloster, al avión que está en la puerta del Aeroclub Chivilcoy, acá en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, cuando reveló la foto, vio eso. A lo mejor, bueno, no se alcance a apreciar bien en el teléfono, porque bueno, la foto obviamente va perdiendo calidad, pero en la foto original se aprecia bien de que es un artefacto metálico, pero acá, bueno, por ahí no tiene buena calidad. Hay una referencia. Y también hay una de las pautas y comportamientos del fenómeno ovni de que están dentro de las tormentas o producen las tormentas. Yo tengo varios casos testigos que dicen ver el ovni dentro de las tormentas, en medio de las tormentas eléctricas, por ejemplo. Sí. Un caso cerca de Luján, de una persona que tiene un lugar en donde él fabrica cerveza artesanal y tiene un bar. Una vez lo fuimos a ver porque
estábamos fabricando cerveza artesanal con un amigo, y de paso le preguntamos por el fenómeno y que andamos investigando. Está entre Luján y Mercedes. Nos contó que él, cuando estaba haciendo la casa, ahí en ese pueblo, con el amigo, terminaron el día, ya era de noche, se venía tormenta y se acostaron en el pasto mirando hacia el cielo. Ven que se produce una tormenta y en el medio de las nubes y de los rayos y de los truenos había un tremendo objeto volador identificado. Y les llamó tanto la atención que se subieron a la camioneta y llegaron a caminar para acercarse, para estar bajo el objeto ese. Y dicen que llovía torrencialmente y veían que el objeto estaba en el medio de la tormenta, que los rayos se cruzaban y cuando los rayos salían, iluminaban el objeto. Con tanta mala suerte que por mirar el objeto se metieron en una cuneta de cabeza con la camioneta. Pero estos son relatos de testigos que acá entre Luján y Mercedes. Cuarto punto es la cantidad de objetos. Yo venga. Bueno, amigos de Parasicogni, Joseba, Charo, un besazo muy grande desde aquí, desde el estudio de Noche de Ánimas, desde Plano 7. Nos hemos enterado de que ibais a hablar de ensotanados, encapuchados, damas todas negras. estas cosas, damas negras. Entonces, a mí me gustaría contaros lo que acontece aquí en un monte muy cercano que tenemos, que es el magnífico y maravilloso Monte Abantos, del cual muchos habréis oído hablar ya. Un lugar en el cual Felipe II hizo el monasterio del Escorial, supuestamente tapando una de las bocas del infierno, donde han ocurrido hechos trágicos como ese asesinato del niño Pedrín. Bueno, pues en este monte tan mágico y tan maravilloso suceden cosas también increíbles, como es la historia que nos relatan, en este caso, dos hombres. Es un miembro del Estado, un policía, llamémoslo, con su primo, que van en el coche bajando ese puerto que hay allí, ese puerto de Abantos tan mágico y maravilloso, y en la que van bajando, en una de las curvas, justo miran por el retrovisor, ven como algo se acecha contra la carretera, una penumbra, una sombra que se forma justo detrás de ellos, con la peculiaridad de que esta sombra sostiene en su brazo, digamos que un pequeño colgante, en el cual en el final del colgante hay una bola que se ilumina, en un color naranja. Ellos en un primer momento miran por el retrovisor, se quedan impactados de claro lo que están viendo, deciden aminorar la marcha, frenar, sacan la cabeza por las ventanillas y ven que eso no es ningún espejismo, que está ahí. ¿Cuál es su asombro? Cuando de repente esa sombra alargada, negra, con esa bola naranja, empieza a aproximarse a ellos. Cuando ellos ven que esa sombra empieza a aproximarse, suben las ventanillas del coche, siguen mirando por el retrovisor, el conductor, el acompañante mira hacia atrás. Vámonos, vámonos que viene, vámonos que viene. Esa sombra sigue acercándose y al final ellos acaban cogiendo el coche y yéndose a toda leche de allí, intentando evitar aquello que para ellos era un peligro, porque lo cuentan así. Cuando ellos vieron esa sombra, notaron dentro de ellos como algo mal, algo maligno, los pelos se les pusieron de punta, notaban que algo allí no iba bien y salieron pies por polvorosa. Esa es una de las historias de los encapuchados, o de uno de los encapuchados que se aparece en el mágico Monte Abantos, que como esta hay muchas más historias. Sí, porque también yo oí que se aparecía un perro enorme, ¿no? Como dices tú, la típica pareja que está en el camino, ¿no?, del Monte Abantos,
y ven a aparecer un perro enorme, negro, con los ojos rojos. Esa es otra de las historias. De las historias. Luego hay otra. Que por cierto, ese perro siempre le asemejaron con Cancerbero. Cancerbero de Felipe, Sí, de la sí. puerta que hay ahí, sí, supuestamente, ¿no? Sí, porque ahí en el monasterio pasó algo parecido con ese perro negro Se supone que que atormentó a Felipe II. Se durante supone años. que en el monasterio, debajo hay una puerta, ¿no? Hacia otro sitio, ¿no? Ese Cancerbero supuestamente se aparece por allí, por Abantos. Y luego la otra que ibas a contar, la del fauno, ¿no? Creo que es la del fauno. Una especie de fauno que Atravesó la carretera. estás en la carretera o vas conduciendo y te encuentras que te pisa, ¿no? Y cuando vas a pasar, salta al otro lado, que ves que es que no hay nada al otro lado, es una carretera porque es montaña, es un precipicio. Es que salta, paras el coche y es que ahí no hay nada. Lo curioso de todas estas historias que nos han contado tanto David como Guaji es que luego el lugar realmente es un sitio en el que no te transmite nada de mal rollo, sino paz. Incluso te diría que es un sitio, no sé, como que te recarga las pilas, como que te sientes mejor. O sea, yo no lo recuerdo como un sitio, y mira que he ido veces, que sea, que notes, no sé, que haya algo malo o que pasa algo malo. Personalmente yo no he notado eso. Sí, digamos que hay Bueno, una habitación. hay cosas raras, hay cosas raras. Hay psicofonías, Así que, hay cosas, amigos pero de Parapsicomni, os invito a todos. Está la cruz del niño Pedrín. Por eso, que ya lo he Está hablado la cruz antes, de del un niño asesinato muy cruel. Os invito a todos, amigos de Parapsicomni, si algún día queréis venir a visitar esta maravillosa montaña, este lugar mágico, Monte Telúrico, el Monte Abantos, un monte mágico. Si queréis algún día visitarlo, aquí está Plano 7 para todos vosotros. Amigos, Charo, Joseba, os queremos, seguid adelante, sois muy grandes y ya sabéis, a por todas, a UPA, vamos, garrote. y Os que viva el queremos. rock. ¡Viva el rock! Vamos a hacer un repaso de qué es el primado negativo para a partir de aquí, porque aquí viene la bomba. Bien, el primado negativo es decirte la verdad entre argumentos dramáticos o de comedia para generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te lo explican. La verdad es que lo pensé dos veces porque son quizás un poco más tétricas, ¿no? Rubén Sandri está por aquí contando que a su esposa le pasó muchas veces de ver orbes flotando por la habitación. Mario Mier 18, saludos Fer desde La Serena. No son árboles, siluetas que no son lo que uno se imagina habitualmente que pueden ser. ¿Cómo te pegó eso? ¿Cómo lo interpretaste o cómo lo repensaste con el tiempo? Y quedamos turulatos, porque a todo esto, mi señora cuando se había bajado del auto... Sí. Claro, Maru tiene también. Hasta que tu vista se aclimata a la oscuridad que hay, si bien había, repito, un poco de luz, de luna, sí, vos no ves nada. No, tal cual. Gente de no meter el pie en un pozo, ¿viste? ¿A dónde te vas a acomodar? Cuando mi señora abre la puerta del auto en el que iban ellas, porque iban las mujeres en un auto y los varones en otro, sí. Cuando ella baja de la parte de atrás del auto, ve como que por el costado del auto pasaba un perro negro. Ajá. Y que cruza el camino, que nosotros era el que habíamos venido, ¿viste? Llega casi hasta el otro alambrado y lo dio como por un perro. Sí. Y la otra de las chicas que iba en el auto, en un momento dice, ¿qué es eso? Ah, es un perro que salió de acá, le dijo mi señora. Vos fijate la defensa de la mente, ¿no? Uno busca que sea algo conocido. Tal cual. Y bueno, eso quedó ahí, eso me lo cuenta después mi esposa. No sea que ese perro haya sido la
que después resultó ser la sombra negra ahí atrás, ¿no? La sombra negra que estaba apoyada en el alambrado mirándolos, quizás hasta un poco divertido, ¿no? Claro, sí. Qué interesante. Bueno, ya eso nos había pasado con Jorge Marrón en Entre Ríos, en una ocasión que fuimos por unas mutilaciones que había habido, etcétera, a hacer una vigilia nocturna ahí en ese campo donde habían ocurrido estos fenómenos. Sí. Pero, ¿viste? El investigador siempre va atrás de esto, ¿viste? Sí. Ocurrió, bueno, vamos, allá vamos. Hay que estar en el momento. Tal cual. Pero no siempre se puede estar. Entonces, fuimos a ese lugar, me encaramos un campo recién cosechado de soja, estaban los tronquitos, ¿viste? Sí. Secos. Y empezamos a caminar. Jorge iba en su momento con un grabador de esos de cinta. Estoy hablando de los años 2005, sería 2004. Empezamos a caminar y se sentía con su grabador que él iba grabando. Claro. Iba 2 pasos delante mío, yo atrás, caminando uno atrás del otro, así, a un costadito. Y de repente Jorge se da vuelta, me mira hacia atrás mío y me dice: ¿quién es ese que viene ahí? Claro. Más meta. Y yo me doy vuelta a la señal de Jorge y veo una silueta que se pone en cuclillas. Cuando se pone en cuclillas, digo, es Cristian. Era una de las personas que había quedado donde habíamos dejado los autos, que éramos un grupo, ¿viste? Sí. Jorge, con otro más, habíamos encarado ese campo. Bueno, sigamos, dice Jorge. Si es Cristian, sigamos. ¿Viste? Pero también fue un acto reflejo de defensa, evidentemente, de la mente. Claro. Ver una sombra negra, porque teníamos un trasluz atrás, y vos ves la silueta, asociarlo a un fulano que había quedado allá, que cuando volvemos dijimos, no, yo nunca me moví de al lado del auto. Él nunca se movió del auto. Jamás. Ok. O sea que eso, te estoy diciendo, es la primera. Y la segunda, ahí en Salto, en Uruguay, cerquita de... O sea que en la primera, tanto Jorge como vos lo sigue una sombra humanoide, antropomorfa. Y se pone cuclillas encima. Encima se pone cuclillas, ¿no? Claro, cuando nosotros lo observamos, lo descubrimos y miramos, se agacha y se pone en cuclillas. Pero lo ves perfecto que Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. A los grupos organizados. ¿Entendéis? Entonces es muy importante que sepáis que todo está grabado. Todo. Es como si lo publicaras en YouTube, prácticamente igual. Lo que pasa es que a efectos legales no podrías llevarlo a un juicio tan fácilmente. Pero ellos saben todo de ti, así que esto va siendo hora de que lo aceptéis. Y cuando queráis moveros por algún sitio, como me preguntan y así, si no queréis que os rastreen, envolver el móvil con papel albal. Es lo único que no permite que entren ni salgan frecuencias. Pero encargaros bien de no llevar el DNI electrónico, porque también pueden geolocalizarte, etcétera, etcétera. Encargaros bien siempre, si queréis que no os localicen, de no llevar absolutamente nada. Y si no queréis que escuchen la conversación, no tengáis ni un móvil ni nada por el estilo cerca. Que tenga un micrófono o esté conectado al ordenador, etcétera, etcétera. Nunca. Porque si no es susceptible de grabarse todo eso. Como dice mi sobrina, que me encantó el otro día, me decía, yo cuando quiero algo hablo cerca del móvil y luego me aparecen todos los anuncios en Instagram de lo que estaba hablando, ¿entiendes? Ya no hace falta ni buscarlo en Google, ya ellos te están escuchando. De enero de 2020, 9:45 de la mañana, tiene fecha este correo electrónico que llega a los archivos oficiales de la gente sombra en internet. Y el asunto dice: un hombre hecho de sombra. Yo digo, familia señalera, es mucha la gente que alrededor del mundo los ha visto, ¿eh? Yo realmente prestaría mucha atención. Porque de hecho tengo que decir que me ha pasado de tener alguna experiencia por el estilo. Vamos a ver qué le sucedió el 20 de enero a esta persona, que se identifica como Perry.
Esta experiencia sucedió hace poco, voy a ir directo al grano. Estaba durmiendo y me desperté por un momento con la sensación de que alguien me estaba mirando, lo mismo que Cristian Silva. Observé la entrada de la puerta de mi habitación y mientras pensaba en esto, la figura de un hombre con un sombrero derby apareció parada frente a mí. Estaba asustada, en pánico absoluto, así que puse las mantas sobre mi cabeza por unos momentos. Cuando al fin me animé a retirarlas, se había ido. Era una silueta negra, renegrida, terriblemente oscura. Cuando me levanté un rato más tarde, le pregunté a mi madre si acaso mi padre entraba a mi habitación para verme dormir por algún motivo, y ella dijo que no. Además de aclarar que mi padre nunca tuvo ni usó un sombrero derby. Se habrá quedado pensando en por qué hice aquella pregunta, estoy segura, pero nunca volví a hablar del tema. La única razón por la que escribo ahora es porque me encuentro con este sitio en internet. Nunca lo pensé demasiado, pero puedo decir que estas cosas son reales y que nunca lo he vuelto a ver, por suerte. Si es de su interés, debo aclarar que tenía aproximadamente 1,80 m de estatura y no tenía otras características distinguibles, además de parecer humano y muy oscuro, con un sombrero derby. 20 de enero de año 2020.